Hola, hoy vamos a hacer algo diferente. Voy a hacer la reseña del libro en formato de video porque, no sé, a veces me da flojera escribir la reseña y más cuando ya tiene tiempo que leí el libro y ya ni siquiera me acuerdo qué es lo que quería comentar. Además de que en formato de video puedo hablar un poquito más y dar un poco más de información. Me propuse leer los precedentes, los libros, la literatura anterior al género de terror, y en la mayoría de las fuentes mencionan libros de ciertos autores, y en esas listas me he encontrado con este, que se llama Batek, de William Beckford, y es uno de los libros más mencionados como precursores del género del horror dentro de la literatura o el subgénero gótico. Y bueno, primero decir que es un libro muy breve, alrededor de 120 páginas, lo leí hace unos 2 días, y el libro en sí no es tan interesante, sino las circunstancias en las que se escribe, el tiempo, o sea, la fecha y sobre todo el autor. Porque este personaje, el autor de esta novela, William Beckford, resulta que cuando uno lee sobre su vida, pues pareciera que la novela Batek, que es el nombre del protagonista, un califa Batek, fuese una suerte de autobiografía del autor, pues resulta que este personaje, William Beckford, heredó una inmensa fortuna de su abuelo y de su padre. Su abuelo fue gobernador de la colonia británica de Jamaica, un dueño de esclavos. El padre fue alcalde de la ciudad de Londres. Mucho, mucho dinero hereda Beckford, y Beckford se manda a construir un castillo gigantesco. Vive aislado de la gente, es un coleccionista de arte excéntrico. Se hace público en algún momento que tenía una relación amorosa con un joven menor de edad, un niño. Muchos amoríos con mujeres, hombres, etcétera. Y cuando uno lee Batek puede ver todas estas analogías en cuanto a la vida del autor. Batek, en cuanto mm, a la historia en sí, es sobre un califa, como dije, que vive en la más exagerada opulencia. Manda a construirse 5 palacios dedicados cada uno a los 5 sentidos, la vista, el olfato, etcétera, donde se le sirven las mejores comidas, escucha los mejores poemas, la mejor música, tiene a su disposición las más bellas mujeres, etcétera, etcétera. Aún así, este personaje Batek no está contento, y cuando se aparece ante él un personaje extranjero que le ofrece riqueza más allá de lo inimaginable, placeres jamás experimentados antes, a cambio de ciertos sacrificios, pues Patek se acepta estas condiciones. Y lo interesante de la novela, esta novela corta, es que el lugar donde estos placeres y esta riqueza ha de ser encontrada por Batek es precisamente la descripción del autor sobre el infierno de William Beckford, que es mencionado en la novela como el palacio subterráneo en llamas. Y lo interesante es que el infierno es tanto la tentación, donde este personaje Batek va a encontrar esa riqueza, como el castigo, donde va a ser, eh, donde esa tentación va a ser realmente pues castigada, valga la redundancia, permaneciendo él en ese infierno. Y de hecho, esa descripción del infierno, ese infierno imaginado por el autor Beckford, es, creo, lo más relevante de la novela y lo que le otorga esa suerte de lugar especial en la literatura gótica predecesora del género del horror. De hecho, en la versión que aquí tengo y que he leído, que muchas otras versiones, inclusive en otros idiomas, también contienen el mismo comentario de Luis Borges, me parece que es de lo más rescatable en realidad. Voy a leer una parte muy corta sobre lo que escribe Borges sobre el libro. Dice, cito, em, yo afirmo que se trata del primer infierno realmente atroz de la literatura. Cierro cita.
Esto viene de Borges y creo que engloba muy bien la novela, que en sí, como dije, no tiene por mérito propio un valor de no ser porque la escribe este personaje Beckford, que es en sí también materia de una cierta historia de horror, y porque el lenguaje que utiliza Beckford es un lenguaje bastante arcaico, bastante como salido de la historia misma, de la historia del Oriente. Pareciese que está uno leyendo una escritura antigua o algún pasaje, alguna sura del Corán cuando uno lo lee. Y de hecho este lenguaje puede ser ciertamente, al menos parcialmente encontrado en novelas de horror cósmico como Lovecraft o inclusive en novelas como Poe, Edgar Allan Poe o Mary Shelley. Algunos conceptos que él maneja sobre las magias negras y otras cosas están bastante calcados en algunas publicaciones sobre todo de Lovecraft. Y yo creo que esa es la parte más interesante de la novela, que como dije, por sí misma no sería de gran relevancia. El autor la escribió cuando era muy joven. En algunos textos él señaló que la escribió entre 2 y 3 días. Y se nota también cuando uno lee la novela, está en algunos lugares bastante mal articulada. En ocasiones es difícil de seguir la historia. Es bastante repetitiva en algunos momentos, pero eh, para dar un veredicto final es bastante recomendable, sobre todo para los fans del género gótico y del horror y de cuento fantástico del Oriente, que en ese tiempo en el que se escribió la novela, 1786 creo, pues estaba muy de moda en el colonialismo clásico, ¿verdad? Y que gustaba mucho, sobre todo en las clases medias acomodadas europeas. Y interesante también mencionar que Beckford vivió hasta muy avanzada edad y a pesar de haber escrito esta novela muy joven, es la obra más conocida de él. Él fue un coleccionista de arte también, muy conocido, muy excéntrico, como dije. Y bueno, recomendaría Batek para fans del gótico, del horror, inclusive del misticismo, del mundo del Oriente. Y bueno, no sé si sea mejor el formato video para las reseñas. Coméntenmelo y gracias a todos. Hasta luego.